Yo no creo que es o lo uno o lo otro. Yo creo que en estas transiciones todos ponemos. Y todos ponemos, unos con regulación, otros con financiación, otros con la tecnología. Entonces un muy buen proceso de colaboración entre todos los jugadores del sector va a ser fundamental. Miremos hace 8 años cuando estábamos planeando las primeras subastas de eólicas, de renovables no convencionales. En ese momento no necesitamos ningún recurso del Estado. Lo único que le pedíamos es regulación, certidumbre y que los contratos que firmemos sean bancables. Es decir, si usted me da esas 3 cosas, país o gobierno de turno, ojalá política de Estado de largo plazo, porque estos son proyectos para 15, 20 años, si usted me da esas certidumbres, yo consigo la financiación, porque alrededor del mundo hay gente que quiere invertir en esto. Y hay tecnólogos que tienen ya la tecnología y operadores que hemos visto tanto los locales ya existentes, que pueden ser nacionales o compañías extranjeras, o nuevos jugadores que quieren entrar. El mundo está ávido de invertir en estos sectores, lo que necesita es certidumbre. Pero a veces el Estado también juega un rol muy importante de inversionista, no hay duda. En el presente programa de Del Carbón al Watt, dialogaremos con Eduardo Jaramillo de General Electric Vernovo, una de las principales empresas globales del sector energético. Hablaremos sobre los desafíos de esta industria frente a la transición energética a nivel mundial, qué iniciativas se vienen liderando para adaptarse a los cambios que esta transición exige y cómo están contribuyendo a la sostenibilidad del planeta. Además nos contará sobre cómo ve el proceso de transición energética en la región y qué papel juegan los países latinoamericanos, particularmente Colombia, en esta transformación global. Acompáñenos a conocer más sobre el futuro de la energía con uno de los actores clave de esta industria. Del Carbono al Watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Soy Juan Felipe Neira. Soy Luis Bustos. Gracias por ser parte de la 4ª temporada de Del Carbón al Watt. Traiga su libreta y comencemos. Eduardo Jaramillo ha desarrollado una carrera durante más de 25 años en diversos sectores como el de la energía, la química, la metalurgia y la minería. Ha ocupado cargos como presidente, gerente general, director comercial, director de estrategia global y gerente regional en Sudamérica, México y Estados Unidos en empresas como General Electric, The Dow Chemical Company, Rum & Hess Company y SCR Sibelco. En General Electric, Eduardo fue nombrado como director de asuntos gubernamentales para América Latina de GE Vernova, el portafolio de negocios energéticos de GE, lanzado como empresa independiente el 2 de abril de 2024. En sus anteriores 8 años en esta empresa, se desempeñó como presidente para Colombia, así como gerente comercial y de crecimiento para la región andina. Eduardo es ingeniero industrial y especialista en finanzas de la Universidad de los Andes en Bogotá y posee un MBA del Kellogg Graduate School of Management del Northwestern University en Chicago. Ha sido director en diversas organizaciones con y sin ánimo de lucro. Eduardo, muchísimas gracias por estar acá, de verdad, un gusto que estés con nosotros. Yo quisiera empezar haciendo una pregunta y es, en tu opinión y en tu experiencia y en lo que haces hoy en día, ¿cuál es tu visión de la transición energética? A ver, yo creo que la transición energética se come de diferentes formas dependiendo del lugar del mundo donde esté uno. Si lo miramos a nivel global, la visión que teníamos hace 2 o 3 años a la visión que tenemos hoy ha cambiado sustancialmente. De unos años en que creíamos que podíamos llegar a net zero, a 0 emisiones en muy corto plazo, que países que pensaban que en el 2030 ya podían no consumir combustibles fósiles, la realidad nos ha mostrado una situación muy diferente y es razones geopolíticas, seguridad nacional, pues se han convertido en una variable tal vez más importante que todas las demás que estábamos teniendo en cuenta para esa transición acelerada a 0 emisiones. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no es claro cuándo vamos a, por ejemplo, a reducir el consumo de fósiles.
Es posible que las nuevas adiciones de tecnología indudablemente ayuden a descarbonizar, indudablemente ayuden a un menor consumo de fósiles, pero porcentualmente el aumento hacia futuro, aunque es mayor en las renovables, por decir algo, o en tecnologías de bajas emisiones, lo que sí vamos a seguir viendo es que va a haber un consumo, yo diría no acelerado, pero sí con un crecimiento con al menos lo mismo que crece la población global. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras vamos a crecer posiblemente el 75% en nuevas adiciones, y hablando específicamente del sector energético, del sector electricidad, vamos a crecer 75% en los siguientes 10 años en generación eólica, solar, de bajas emisiones o de cero emisiones, pues también vamos a estar creciendo por lo menos el 33% en térmicas de bajo consumo de fósiles, de altas emisiones, es decir, muy poco carbón, más gas, pero indudablemente ese gas es el que va a permitir que haya una reducción acelerada en emisiones, no necesariamente hacia net zero, hacia cero emisiones, muy soportado en el tema de confiabilidad, porque finalmente esto se convierte en una discusión en el famoso trilema de necesitamos una matriz energética resiliente, accesible, sostenible, donde la resiliencia o la confiabilidad es absolutamente crítica. Y la confiabilidad no la pueden los países dejar atrás. Entendemos que a nivel global los famosos apagones, los blackouts, están aumentando un 60% con respecto a los 5 años anteriores. Es decir, es un volumen. ¿Y por qué es eso? Por cambios en el patrón de consumo, por aumentos más altos en la demanda, pero también por la inclusión de energías renovables no convencionales que son intermitentes. Entonces, ahí está el gran dilema de cómo hago yo mi matriz aún más confiable, pero en simultánea, cómo acelero la introducción de energías renovables. Entonces, ¿cómo veo la transición energética? Vamos por un buen camino, pero hoy la historia es distinta a la de hace 2 años. Y la historia que se escribe en los próximos años dependerá no solamente de razones geopolíticas, sino también la capacidad de la tecnología de ayudar a las compañías y a los países a reducir sus emisiones. Por un lado, descarbonizando, indudablemente, pero más importante que todo, electrificando de manera consciente. Un poco regresando al trilema, asegurándose que ese trilema de sostenibilidad de la matriz, de accesibilidad de la matriz y la confiabilidad se pueda cumplir. Que no es un mundo perfecto para ninguna de las 3 variables. Quisiéramos que todas marcaran 10 puntos en una gráfica, pero desafortunadamente hoy no está la tecnología o el costo de la tecnología que permitiría llegar a tener una matriz perfecta. Y dependerá altamente también de cada país, porque yo puedo establecer unos parámetros generales para el mundo, pero luego cada país tiene sus propios recursos. Los países tienen a veces carbón, a veces tienen gas, a veces tienen hidroeléctricas, a veces no cuentan con ninguno de esos 3 y tienen que importar. A veces tienen montañas y caídas de agua y es lo que hay. Exactamente. O a veces descubren gas. Y entonces yo en el siglo XXI le voy a decir a un país, por ejemplo, como Guyana, no produzca energía a partir de fósiles. Lo vienen haciendo toda su vida porque consumen fósiles líquidos. Pero ahora que tienen gas, ¿no lo deberían hacer? ¿No debo financiarlos? Que esa es otra gran pregunta alrededor del mundo. ¿Es cómo financio esa transición energética? No, yo creo que los países tienen el derecho absoluto de utilizar sus recursos naturales, de utilizar las tecnologías disponibles y tratar de crear una matriz nuevamente lo más balanceada posible que los lleve a cero emisiones en el futuro. Y no solamente la producción de energía eléctrica. Es cierto que alrededor del mundo el 40% de las emisiones son energía eléctrica, pero si vemos la industria, si vemos el transporte, esos son unos grandes aportantes. Y dependiendo del país, como por ejemplo Colombia, no es la producción de energía la que nos lleva a altas emisiones, es más el transporte, sobre todo el transporte comercial e indudablemente el tema industrial. Buenísimo que mencionas esto de la tecnología, porque definitivamente en temas de almacenamiento sí que va a ser determinante el tema de tecnología, pero también estos temas de bajas emisiones, ¿no? Cómo no cerrarse a que cada vez podemos avanzar más hacia esas bajas emisiones y cómo la tecnología nos va a apoyar y cómo también el almacenamiento nos va a ayudar en toda la cadena, desde la transmisión, en absolutamente la misma generación, en apoyar las nuevas formas y formas más limpias de generar energía. En ese sentido, te quería preguntar un poco eso. ¿Cómo es
para países como Colombia, donde pues acá nos cuesta generar conocimiento, generar tecnología, ¿cierto? Frente a estos retos. O sea, ¿cómo ves este tema frente a otros países más del norte global que trabajan en tema de tecnología de manera mucho más avanzada y que nosotros desde esta parte del mundo necesitamos de esa tecnología para lograr ese gran objetivo que es la reducción de emisiones, que ya lo mencionabas en tu primera respuesta? ¿Cómo ves este tema? A ver, la adopción de tecnología es un gran reto, en parte porque hay temas regulatorios, hay temas culturales, hay temas de financiación, de si el país tiene los recursos o no para hacerlo. Pero, como decía, la tecnología es el habilitador de esto. Y hoy, desafortunadamente, no existen de forma masiva tecnologías que nos permitan llegar a cero emisiones en los siguientes 4 años. Entonces, es una buena combinación de los correctos incentivos que dan los gobiernos alrededor del mundo y que para países como el nuestro pues llegarán un poco más tarde, pero ya llegarán con los costos correctos. Si nosotros hablábamos de energía solar o eólica hace 20 años en Colombia, pues era prohibitivo. Se hablaba que necesitábamos subsidiarlo. Y en el 2015, cuando empezó la discusión de cómo traer las renovables a Colombia, decíamos, mire, estamos en el momento tecnológico donde de pronto no se requiere subsidios. ¿Por qué? Pues porque ya el mundo lleva 20 años, 25 años desarrollando esta tecnología y ya llegaron a los costos correctos. Entonces sí, nos puede llegar tarde, pero es mejor posiblemente para financiarlo nosotros que nos llegue tarde a una etapa donde la competencia por recursos es brutal. Si uno toma en Estados Unidos el IRA, el Inflation Reduction Act, o toma la ley de infraestructura, esos son billones y billones de dólares en dólares americanos que están llegando a estas industrias para que mejoremos la tecnología, para que reduzcamos el costo de manufactura, para que hagamos más accesibles los productos. Entonces, competir para eso en países en desarrollo es difícil. Llegar a esa competencia de recursos para poder tener esa tecnología rápida. Pero en simultánea podemos ir haciendo cosas muy interesantes. ¿Usted tiene plantas de carbón? Sí, tenemos plantas de carbón, no hay duda. ¿Y cuánto puede reducir las emisiones si las cambia a gas? Por tecnología no todas las plantas las puedo transformar. Pero si yo logro transformar una planta de carbón a gas, estoy reduciendo las emisiones en un 60% si traigo un ciclo combinado. Eso es un gran golpe a las emisiones. Lo siguiente en Colombia, si dijéramos, ok, dejemos al sector eléctrico quieto. Solamente con estas acciones muy rápidas en carbón. Y no se nos olvide ese tema del carbón para de pronto ahora comentar el ejemplo que podríamos tener, que yo creo que es una muy buena idea. Si pasamos entonces al transporte, o sea, ¿qué podemos hacer para acelerar la transición de vehículos a gasolina o diésel a vehículos eléctricos? Hay un reto, es grande. Si nosotros consideramos que el parque automotor en Colombia rota cada 15 años, creo que es la cifra, de pronto un poquito más. Depende de cuánto nos dejen chatarrizar, pero exactamente. Sí. Pero digamos si esa es la realidad. Para que en 15 años tuviéramos solamente vehículos eléctricos, pues tendríamos que empezar a vender hoy el 100% de los vehículos EVs o eléctricos para garantizar que dentro de 15 años, es decir, 2040 mal contados los años, estuviéramos 100%. Entonces, tal vez lo que tienen que hacer países como los nuestros, donde las emisiones es principalmente el transporte, es cómo facilitar esa transición, cómo hacer o más baratos o con menos impuestos o con subsidios posiblemente, para que esos sectores que realmente están consumiendo un alto volumen de fósiles empiecen a hacer esa transición más rápida. Si nosotros seguimos con el 2% de cambio de automotores al año o ni siquiera el 1%, pues no vamos a ver nunca el cambio a esta industria. Pues es muy interesante porque vamos viendo un poco las diferencias entre países y sus estrategias de la transición. Otro tema que me llama mucho la atención es que pues, finalmente alguien lo dice, y es que estamos atacando el problema por donde menos eficiencia podríamos tener. De pronto podríamos ser un poquito más eficientes atacando las principales causas y no las subsidiarias. Pero la pregunta que se da hoy en día en Colombia y diría yo que en el resto del mundo es ¿cuál es el papel del privado en la transición y cuál es el papel del Estado? El año pasado en una entrevista Elon Musk decía, a mí no me dé subsidios, a mí por lo menos déjeme trabajar y no se meta, ¿sí? En el Reino Unido el Partido Laborista en su manifiesto que sacó hace poco dice que van a crear la gran empresa energética para ver cómo bajan los costos. Parece que el Estado se quiere meter mucho, pero pues ¿cuál es la visión tuya de hasta dónde va el privado y hasta dónde debe ir el Estado en esta transición? Yo no creo que es o lo uno o lo otro. Yo creo que en estas transiciones todos ponemos.
y todos ponemos unos con regulación, otros con financiación, otros con la tecnología. Entonces un muy buen proceso de colaboración entre todos los jugadores del sector va a ser fundamental. Miremos hace 8 años cuando estábamos planeando las primeras subastas de eólicas, de renovables no convencionales. En ese momento no necesitamos ningún recurso del Estado. Lo único que le pedíamos es regulación, certidumbre y que los contratos que firmemos sean bancables. Es decir, si usted me da esas 3 cosas, país o gobierno de turno, ojalá política de Estado de largo plazo, porque estos son proyectos para 15, 20 años, si usted me da esas certidumbres, yo consigo la financiación, porque alrededor del mundo hay gente que quiere invertir en esto. Y hay tecnólogos que tienen ya la tecnología y operadores que hemos visto tanto los locales ya existentes, que pueden ser nacionales o compañías extranjeras, o nuevos jugadores que quieren entrar. El mundo está ávido de invertir en estos sectores, lo que necesita es certidumbre. Pero a veces el Estado también juega un rol muy importante de inversionista, no hay duda. Lo que se hizo aquí en algunos años por ejemplo, o en los últimos años con ISA y Grupo Energía, yo creo que han hecho una labor importantísima en todos los temas de transmisión. Transmisión se ha convertido tal vez en el mayor cuello de botella en los países alrededor del mundo para poder introducir las renovables no convencionales. Entonces, un Estado regulador rápido que dé certidumbre al mercado y con inversiones, ya sea de, aquí por decir algo, de un Ecopetrol, de un ISA, es totalmente válido. Ojalá entes especializados, entes ágiles con mentalidad de inversionista para que esto sea exitoso en el largo plazo. Con lógica técnica también. Exactamente. Eduardo, y ya que nos hablas de la transición, acá tuvimos un invitado hace como un año que nos decía una frase de esas que salen ahora en todos los periódicos y en todas las redes sociales. Se ha hecho carrera, que es: sin transmisión no hay transición. ¿Cuál es tu opinión sobre la situación de la transmisión en América Latina y particularmente en Colombia? Ese es el cuello de botella alrededor del mundo. Normalmente las geografías donde se genera energía renovable no convencional no es la misma geografía donde se consume y son largas distancias. Y esas largas distancias pues implican tecnología, inversión, comunidades, licenciamientos, etc. Entonces ese es realmente el gran cuello de botella. Y es a tal punto que en la misma Europa, que está muy bien interconectada, hoy está sufriendo de temas de interconexión. Están construyendo grandes subestaciones de transmisión bajo la tecnología de HVDC para lograr salvar esto. Y te decía a tal punto que las plantas alrededor del mundo que venden tecnología HVDC están vendidas hasta el 2028. Es decir, si hoy quiero empezar un proyecto de esos en La Guajira para la segunda etapa de las energías renovables no convencionales, de las eólicas de La Guajira Colectora 2, es posible que no se pueda empezar construcción en el 2028 o 2029. No, entre el punto de conexión y eso que nos dices, uno tiene que planear a 5 o 6 años el asunto. O sea, yo diría que 10 años. Yo diría que 10 años porque te demoras entre la subasta, la financiación y las licencias 3 o 4 años. Y luego te demoras unos 5 años construyendo. Eduardo, déjame llevarte un poco, aprovechando la experiencia empresarial que tienes y que queremos rescatarla aquí y que nos dejes pues esa visión como empresa. ¿Sí? ¿Cuáles han sido esas acciones que han pensado o que vienen implementando notoriamente para enfrentar esos cambios y desafíos propios de la transición energética? Mira, yo no sé si ustedes lo registraron, claro que lo saben, pero no sé si lo registraron, que GE, la gran General Electric, se ha venido transformando a través de los años, más de 130 años de historia, y hace 2 años se tomó la decisión de separar la compañía en 3 unidades, no de negocio, sino 3 compañías diferentes, para no ser redundante. Entonces, esas 3 compañías, la de salud, tuvo su spin-off, su decisión hace, año y medio, la de energía, fue ahora el 2 de abril, se llama GE Vernova, verde, indudablemente le dice uno a los americanos de green, y Nova de innovación. Y la tercera es GE, la marca original de GE, que se queda con la parte de aviación aeroespacial de GE. Esas 3 compañías, como hemos dicho, son construidas específicamente para su propósito. Es decir, GE Vernova está hoy fundada para ser el gran aliado del mundo, de los países, de nuestros clientes, de las comunidades, en ese futuro de la energía. Estamos trabajando no solamente en electrificar el mundo, sino también descarbonizarlo. Con una compañía ya totalmente enfocada en energía, además con inversionistas que quieren invertir en el mundo de la energía, no necesariamente en aviación o en salud como éramos anteriormente como un conglomerado.
Hoy, tanto nuestros inversionistas como nuestros clientes, como los llamamos los stakeholders alrededor del mundo, nos conocen como la compañía que va a traer las soluciones tecnológicas para la transición energética y para descarbonizar el mundo. Electrificar primero, electrificar con redes inteligentes, tecnologías que hablamos hace un rato de HVDC, que son fundamentales para llevar las energías. ¿Qué son las tecnologías HVDC para los que no lo saben? Eso es High Voltage Direct Current. Entonces, eso es una forma de transportar la energía de una forma más eficiente a largas distancias. Con la otra tecnología normalmente es más barata, pero es para menores distancias. ¿Ok? La alterna es esa. Entonces, con estas tecnologías y con redes inteligentes que puedan administrar tanto la generación tradicional que traíamos de hidroeléctricas, termoeléctricas, ahora introduciendo las renovables no convencionales, solar, eólica, etcétera, que son intermitentes, repito, la única forma de hacer eso es a través de unos sistemas operacionales muy robustos que entiendan los cambios en frecuencia, que entiendan muy rápido los cambios en consumo y que al final puedan tener una red bastante confiable y asegurar cero apagones. Entonces, indudablemente electrificar el mundo, hay más de 700 millones de personas sin electricidad alrededor del mundo. Si uno pone en Colombia, pues obviamente son bastante menos, pero igual deberíamos tener energía para todos los pobladores en Colombia. La generación distribuida es una muy buena opción en ese sentido, pero lo que también hemos estado trabajando con nuestros clientes y con los mejores asociados que también son los gobiernos es cómo definir ese futuro de la transición energética en cada país, cómo descarbonizar. Parte de esa descarbonización es cómo introduzco más rápidamente las renovables. Entonces, acelerar la introducción de renovables es importantísimo. Una cosa que no es absolutamente obvia es por qué están creciendo las térmicas alrededor del mundo cuando lo que estamos tratando es descarbonizar. Justamente, térmicas a gas sí están creciendo porque es la única forma de darle confiabilidad al sistema. Son el perfecto complemento para las energías renovables intermitentes. Entonces, crece gas, que es de bajas emisiones, y crecen las renovables. Luego tienes para esas térmicas que van creciendo, cómo capturas carbono. Entonces, todas las tecnologías de captura de carbono. Pero también cómo utilizar combustibles mucho más limpios en esas térmicas. Entonces está el hidrógeno, que puede ser hidrógeno gris, hidrógeno verde, muchos colores que son mejores que posiblemente que utilizar gas. Entonces, cómo con nuestras turbinas, que desde hace 10 o 15 años ya consumen ese hidrógeno, cómo poder llevar hidrógeno verde desde los centros de producción a los centros de consumo. Energía eléctrica podría consumir 3 veces la cantidad de hidrógeno que se produce hoy alrededor del mundo, o sea, 3 veces para solo las plantas térmicas instaladas. Es decir, se requiere de un volumen muy importante, pero pues ahí hay un gran mercado para esas tecnologías. Y luego tienes tecnologías cada vez más eficientes de onshore wind, o sea, eólicas en tierra, eólicas en alta mar, que estamos trayendo las turbinas cada vez con mayor capacidad de producción para esas zonas, cada vez más baratas. Y un tema que pareciera poder estar lejos de Latinoamérica, que son los pequeños reactores nucleares. Nosotros en este momento tenemos unos reactores de 300 megavatios, que es una planta grande, indudablemente, para desarrollo y para instalación. Hemos empezado ya en Canadá, antes del final de la década deberían estar instalados 2 pequeños reactores allá. Polonia y Suecia también lo están persiguiendo en este momento. Entonces, es decir, ahí hay una cantidad de oportunidades a nivel de tecnología que está trayendo GE para acelerar esa transición energética de los países. La respuesta no es uno solo, no es solamente decir eliminó fósiles, la respuesta no es solamente construir parques solares, es una muy buena combinación de todas las tecnologías que tengo disponibles en el sector eléctrico y sin olvidar todos los demás sectores de transporte, de industria que deben reducir sus emisiones. Eduardo, ya nos diste unas pistas, pero si hablaras de la operación de General Electric en Latinoamérica, ¿qué logras ver ahí como la importancia de esta aproximación o si le ves ciertas características especiales o ciertas ventajas? ¿Cómo nos describirías esa operación de General Electric y su relación con los países latinoamericanos en términos de transición? Yo creo que venimos trabajando desde mucho tiempo atrás con todos los países, buscando que normalmente sean políticas de Estado, que la transición energética sea una política de Estado y no una visión de cada gobierno de turno.
Y eso lo hacemos no porque pensemos que hay un gobierno bueno y uno malo, sino porque todos estos procesos requieren, como decíamos hace un rato, de estabilidad. Necesitamos tener una visión clara para los siguientes 20, 30 años. Hay subestaciones que se instalaron hace 40 y 50 años, hidroeléctricas que igualmente se construyeron hace 60. Si hace 60 años no nos daban claridad de qué era lo que queríamos para futuro, pues imagínate, hoy queremos instalar eólicas, que puede ser que por la tecnología existente solamente duren 20 o 30 años, pero durante 20 y 30 años pues pasan 7 gobiernos. Entonces, ¿cómo me remuneran? Va a ser fundamental que eso sea estable. ¿Cómo es mi relación con las comunidades? Fundamental, que no es solamente responsabilidad de un gobierno de turno, no, es responsabilidad mía como empresario, es responsabilidad mía como parte de la comunidad, garantizar que tengo una buena relación con las comunidades. Y entonces, lo que viene para Colombia es, en la medida que haya claridad de hacia dónde va la regulación, tanto para instalarme como generador, como cómo me van a compensar hacia futuro como transmisor de energía, como distribuidor de energía. En la medida que haya claridad de esa regulación, que la de Colombia yo creo que es bastante buena, la de Latinoamérica diría yo también, en general son muy buenas regulaciones lo que tenemos. Lo que nos sucede a veces es que nos desviamos del camino o por situaciones políticas muy específicas o por decisiones equivocadas sobre cómo manejar esa transición de fósiles que no necesariamente beneficia al país como un todo. Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado acá en Del Carbón al Watt. Gracias por pasar por este espacio. A ustedes, muchas gracias por la invitación y que nos vuelvan a traer. Y para que lo apunte en su libreta, el recomendado de nuestro invitado es... Mi recomendación yo creo que es muy relacionada con lo que hacemos y es, yo en mi casa, cada vez que entro a un cuarto, prendo la luz, no hay duda, pero cuando salgo me aseguro de apagarla. Cuando me baño, me aseguro de bañarme lo más corto posible. Y así todas las cosas que hacemos en el día a día, mi gran recomendación es que seamos muy conscientes con el consumo. En mi casa a veces me molestan diciendo que si soy muy amarrado en el consumo energético. Y les digo, no. Pues además de que hay que pagar la factura, no hay duda. Yo creo que lo que es importante es utilizar de forma eficiente, de forma consciente y responsable nuestros recursos naturales. Y eso es válido para todo lo que hacemos todos los días. Y la educación empieza en casa. Ahí es donde yo creo que podemos hacer el mayor impacto. Aquí termina Del Carbón al Watt. Síguenos en Spreaker, Spotify y en la página de Podcast Web Externado. También disponible en las redes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Del Carbón al Watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira. Productor técnico, Ancísar Aponte y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización, Pixabay. Gracias por seguirnos.